Zacarías capítulo 9, verso 12 dice: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Quiero titular esta enseñanza: Prisioneros de esperanza. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Permítenos que esta palabra llegue a nuestros corazones y produzca revelación, ya que tu palabra alumbra el entendimiento, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hace aproximadamente 20 años atrás, acostumbraba a ir a evangelizar a la cárcel de Villanueva. En ese tiempo, la cárcel de Villanueva era bastante compleja, ¿no? Como siempre, como toda cárcel, pero en ese entonces había una mayor complejidad por el tema de orden público internamente. Había muchos bandos internos, pero nosotros íbamos constantemente los sábados a evangelizar. Y recuerdo que cuando nosotros llegábamos nos tocaba pasar varios filtros, como hoy en día, pero en ese tiempo era mucho más estricto. Nos ponían varios sellos, teníamos que desnudarnos, nos revisaban por todo lado. Era un poco denigrante en la forma en la cual nos requisaban, pero la pasión y el deseo de compartir la palabra del Señor, pues a uno no le importaba pasar por todos esos procedimientos. Y recuerdo que un sábado, como acostumbramos a hacerlo, eh, estuvimos allá, me tocó predicar en varios patios. Recuerdo que prediqué en el patio quinto, en el patio 9, que eran los más peligrosos. Y los simpatizantes de ese entonces, ellos lavaban los baños, los lugares, eran lugares bastante eh, sucios, pero ellos, cuando sabían que nosotros llegábamos, organizaban muy bien el baño, lo que fuera, donde estuviéramos. Y ese lugar se convertía en un santuario. La gloria de Dios se manifestaba y el Señor nos respaldaba mucho. Y recuerdo que un sábado, después de salir de ese programa tan especial, eh, nosotros teníamos que dejar la cédula para entrar. Entonces, éramos como unos 10 jóvenes y empezaron a salir los hermanos, a salir. Entonces yo quedé de último. Entonces, cuando ya todos salieron, cerraron las puertas, todos lo cerraron. Entonces yo me quedé esperando pues que me llamaran para salir. Y entonces uno de los guardianes dijo: bueno, ya, váyanse para las celdas. Y dije: no, pero venga, yo soy un civil, les dije, yo estoy libre. Me dijo: no, ya los que se fueron, ya usted se queda acá. Y dije: pero ¿por qué? Entonces en ese momento me entró el pánico, porque pues ya uno sabe que a veces las cédulas en las cárceles las negocian, o a veces hacen cambiazos, así le llaman allá, un cambiazo. O sea, que sale un interno y puede quedar otro. Entonces, en ese momento, imagínense ustedes, hermanos, yo entré en angustia y cerraron todo. Efectivamente, a mí me estaban llevando para una celda. Entonces, en ese momento, yo dije: bueno, si me toca quedarme aquí en Villanueva, preso, sin razón, sin motivos, bueno, es porque Dios tendrá un propósito conmigo, pensé yo. Luego, el diablo, a través de la angustia, me decía: no, te vas a quedar aquí te van a matar, aquí te van a violar, mejor dicho, aquí te van a desaparecer. Imagínense la angustia. Pero llegaba otra palabra de parte de Dios, decía: bueno, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es posible que Dios te necesite aquí en la cárcel. O sea, había esa dicotomía en mi mente: palabras pesimistas, palabras de esperanza. Pero en medio de eso, yo le clamé al Señor y dije: Señor, ¿qué está pasando? Y sentí como paz, sentí una tranquilidad que me dijo: no te preocupes, ahorita te van a llamar y vas a salir. O sea, yo sentí una paz y una tranquilidad de que eso era temporal, que era cuestión de confusión o un tiempo, simplemente. Y efectivamente, como a las
como a los 20 minutos. Valencia Vivas, José Luis, firme. Ah, qué pena, es que se nos embolató la cédula. Bueno, ellos hicieron pues ahí como la tramadera que se le había perdido y los hermanos afuera estaban orando pues por mí y ese día salí. Pero la verdad el susto fue bastante difícil. Y cuando yo tuve esa experiencia, aprendí a confiar en el Señor en cuanto a tener esperanza, ¿sí? Esperanza. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo así? ¿Esperanza de qué? Esperanza de saber de que cuando uno está enfrentando un momento difícil, confuso, complicado, la esperanza es lo que te lleva a estar tranquilo, firme, de saber de que eso es temporal o que eso traerá también un resultado que quizás en el momento no entendemos, pero sabemos que Dios tendrá control de todo eso. Y eso es lo que hoy en día necesita la gente, necesita este mundo. Este año lo hemos declarado el año de la esperanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este es el año de la esperanza y así lo hemos declarado porque la esperanza siempre surge como, como una iniciativa después de un conflicto, después de una crisis, después de un panorama sombrío, después de un momento de angustia, de incertidumbre, la esperanza siempre será la meta, siempre será la variable. La esperanza será siempre ese aliciente, esa motivación, esa expectativa que te va a ayudar a seguir adelante y creyendo. Los pronósticos para este año quizás no son los mejores. Vemos que los economistas, vemos que los empresarios, los gremios, todas las personas que de alguna manera opinan frente al futuro tanto socioeconómico de los países están muy preocupados y son pesimistas también, pese a que la vacuna está en proceso ya de ser aplicada al resto del mundo. Pero hay pesimismo. Yo les decía en estos días que el doctor Oviedo, que es el director nacional del DANE, del Departamento Nacional de Estadísticas en Colombia, decía que la gente en este momento es muy pesimista y sobre todo en los hogares, los padres de familia, las cabezas de hogar están siendo pesimistas de que haya un cambio, que haya una solución a todo esto que está pasando. Y estimados hermanos, mire, ese pesimismo y todo lo que la gente está viviendo, el temor, el miedo, la angustia, toda esa zozobra, es algo que es natural y no lo podemos evitar. Es inevitable. La angustia y el pánico que vive el mundo es bastante complicado. Pero uno de los antídotos o el antídoto frente a todo lo que el mundo está viviendo en este momento es la esperanza. Es la esperanza. Pero ¿qué es la esperanza? Usted dirá. ¿Qué es la esperanza? ¿Será que hay que tener esperanza en la vacuna? ¿Será que hay que tener esperanza en que la economía se reactive? ¿Será que hay que tener esperanza en qué? ¿En qué, pastor? Bueno, la palabra esperanza es un estado de fe optimista, es aquello que deseamos o aspiramos que nos parece posible. La esperanza está ligada o conectada a la fe. La fe, la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe se aplica a algo presente. La esperanza es fe en el futuro. Quiere decir que la esperanza es la meta, es a lo que yo tengo que apostarle, a lo que me sostiene, es el ancla, es mi meta, es mi destino. Por eso, estimados hermanos, esta mañana quiero hablarles de la esperanza de varios aspectos en nuestra vida. La esperanza más grande, escuchen esto, la esperanza más grande que usted y yo como cristiano tenemos no es que la pandemia se termine o que la situación económica mejore, no. La esperanza más grande que usted y yo tenemos como cristianos es la redención de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a leer Romanos capítulo 8 y el verso 18. El apóstol Pablo hace una exposición acerca de la esperanza más grande que tiene el ser humano, y que esta esperanza no solamente la anhelamos nosotros, sino la misma creación. Amén. La misma creación. Romanos capítulo 8 y el verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y escuchen esto, estimados hermanos, esto es potente, esto es poderoso, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está en dolores o con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Alabanzas al nombre del Señor. Algo interesante saber y entender en esta mañana es que la esperanza más grande de un cristiano es la redención de su alma. Aquí hay dos aspectos. Dice que la creación misma será libertada, o liberta también se puede decir, de la corrupción en la cual cayó. Todos sabemos que la tierra fue maldita por causa del pecado. La tierra, de una forma sistemática y progresiva, ha perdido sus capacidades por causa del pecado y también por el abuso del hombre. Pero la misma creación dice que ella cayó en ese estado y ella quiere ser libertada de esa maldición. Los estudiosos de la Biblia sabemos de que la tierra va a recuperar esa perfección y esa plenitud en el milenio. Y la tierra está en este momento en una prisión, en una corrupción, digámoslo así. Y ella dice el texto, ella anhela ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, la iglesia, la tierra misma, la creación misma sabe de que en medio de esta tierra hay una generación, hay una población de hijos de Dios, que aunque estamos en este estuche de carne, amén, en esta prisión, pudiéramos decirlo, en esta prisión del alma, un día vamos también a ser liberados de esta condición, amén, de corrupción. Por eso el apóstol dice que un día esto va a ser liberado, nuestra alma va a ser liberada para tener ese contacto y esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la esperanza del cristiano es la redención de su alma. Y Cristo fue la garantía, el anticipo, la primicia de esa resurrección. Por eso el apóstol dijo, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, sino que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y él dice, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Porque, estimados hermanos, la redención
de nuestra alma es la esperanza más grande, porque sabemos de que aquí un día nos vamos a morir, este cuerpo se va a enfermar, todos somos susceptibles y vulnerables a lo que pase en este mundo, pero el Señor para eso resucitó. Él resucitó para decirnos de que así como Cristo resucitó entre los muertos, el que cree en Él, dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza más grande que un cristiano debe de tener en este tiempo. Por eso el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y yo espero ese lugar, hermano. Yo no sé cuánto lo anhelan en esta mañana. Yo espero estar ese momento con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la esperanza más grande que un cristiano debe tener. Algunos pensarán, hermano, pero ¿por qué ser tan utópico? ¿Por qué ser tan iluso de esperar en una vida futura, en una vida que no se sabe a ciencia cierta si exista? No, mire, esto es de fe. Si usted no cree en la salvación, en la redención de su alma, usted está perdido. Pero si hay algo que nosotros nos fortalece, nos hace permanecer con una esperanza grande, pese a lo que venga en este mundo a nuestra vida, es el ser salvo, es la redención de nuestra alma, el un día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos míos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús, amén, Dios, a Jesús a los que durmieron en él. Por eso digo en esta mañana que nosotros que vivimos, que hubiésemos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hubiésemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El que tenga esa esperanza, dale un aplauso fuerte al Señor, dígale: Señor, yo espero esa redención, amén, bendito sea el Señor, amén. Ahí ya no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad, amén, no habrá angustia, nada de estas cosas que estamos viviendo. Esa es la esperanza más grande, estimados hermanos. Por eso quiero hablarles de la esperanza, porque hay muchos que se les olvida esto. Hay muchas personas que tienen en este momento su mente, su visión, toda su entrega, su pasión en una vacuna simplemente. Y está bien, realmente nos interesa, nos alegra mucho lo que la ciencia ha hecho en tan poco tiempo de desarrollar una vacuna y poder estar en una nueva normalidad. Pero esa no debe ser tu esperanza, estimado hermano. Eso hace parte de lo que como humanos tenemos que enfrentar. Cada cierto tiempo en la historia de la humanidad le ha tocado a la humanidad vivir situaciones difíciles, y a nosotros nos tocó esta situación, pero esa no es, esto no es, la vacuna no es lo máximo, no es la panacea que el hombre puede descubrir o alcanzar. Qué bueno que usted esta mañana entienda que la esperanza más grande que usted y yo tenemos es la redención de nuestra alma. Ahora, quiero hablar de dos aspectos más importantes que hay que tener con respecto a la esperanza. Y es que la esperanza es la meta, es lo que Dios nos promete que nos va a dar, y nos dio el anticipo del Espíritu Santo. Por eso cuando usted siente el Espíritu Santo, hermano, usted que no lo ha recibido, pero usted siente esa presencia, cuando uno siente ese Espíritu Santo, eso a uno le da tranquilidad, uno le da esa paz de saber de que no estamos solos, que el Señor tiene control, que el Señor está con nosotros, que esto es verdad, que todo lo que está pasando es cumplimiento de la palabra de Dios. Él dijo en Mateo 24:3 acerca de los últimos tiempos que vendrían pestes, vendría hambre, vendrían cambios climáticos, habría esta maldad que vemos hoy en día. Todo lo que estamos viendo, usted no necesita ser un teólogo
para darse cuenta que es cumplimiento de la palabra del Señor. Pero hay algunos creyentes que viendo todo este panorama y no toman la iniciativa de refugiarse en el Señor. Al contrario, quieren apartarse, alejarse del Señor frente a toda esta situación. Algunos, estos días que no ha habido culto, no ha habido de pronto reuniones, han querido volver atrás, han querido hacer prácticas que realmente no le convienen, que ha alejado o ha perdido usted comunión con el Señor. Pero ¿por qué lo hace? Usted no puede volverse un religioso de depender solamente de cultos. Yo creo que en este tiempo es el tiempo donde cada creyente tiene que tener disciplina, tiene que tener dominio propio, tiene que tener convicciones profundas en quién ha creído, porque hermanos, vendrán tiempos aún más difíciles que estos, donde se pondrá a prueba tu fe, se pondrá a prueba tus convicciones, se pondrá a prueba realmente en qué hemos creído. Y por eso todo esto es un ejercicio, todo esto son principios de dolores, de todas esas cosas. Y no quiero ser pesimista y no quiero añadir más aflicción a lo que alguno está viviendo en esta mañana, pero sí exhortarle y decirle, hermano, de que no es tiempo de estar jugando a ser cristiano, es el tiempo, amén, de meternos en el Señor, de orar, de decirle, Señor, usted es mi esperanza, usted es lo más grande que yo tengo en mi vida. Hermano, no renuncies a tu fe. Dígale, Señor, yo quiero antes afirmar mi fe, mis convicciones, porque tu venida está cerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos han puesto la esperanza en cosas terrenales. Y Romanos capítulo 8 y el verso 4 dice el apóstol lo siguiente. Romanos capítulo 8. Perdón, hermanos, me equivoqué. Y es Romanos capítulo 8. Bueno, se me fue, hermanos, que casi no puedo ver bien. Pero el texto dice así, dice, es que me está doliendo los ojos, pero dice así, la esperanza que se ve no es esperanza. Está hablando el apóstol de que la esperanza es algo que no se, la esperanza, algo que sostiene la esperanza, algo que sostiene la esperanza es el hecho de que yo, aunque no la vea, la creo. Es decir, la fe me ayuda. Pero dice el apóstol, la esperanza que se ve, dice, no es esperanza. Porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? ¿Me hago entender? Y el apóstol dice, cuando usted ve lo que espera, pues ya no tiene sentido, o sea, ya no tiene gracia, en otras palabras. Pero entonces, hoy en día, en este mundo tan materialista, en este mundo, discúlpeme, hermanos. Amén. En este mundo materialista, hermanos, en este mundo materialista donde las personas dicen hasta no ver, no creer. Es decir, que todo se mira o todo se cree de acuerdo a lo que las personas ven o pueden palpar, ¿sí? Pero resulta que la esperanza no debe ser así. La esperanza es algo que aunque usted no lo vea, está allí y hay que esperarlo. Por eso las personas se angustian en este tiempo de estar angustiados por los pronósticos. Ven el noticiero, se angustian. Escuchan los comentarios de las personas, se angustian. Ven y escuchan las muertes que hay de los familiares, de amigos, y todo eso naturalmente angustia. Es decir, que cuando usted empieza a observar
lo material, lo físico, la realidad de lo que está pasando, pues esto golpea su fe, golpea sus convicciones, golpea naturalmente, porque somos seres emocionales, golpea nuestras convicciones, y es ahí donde usted y yo quizás nos detenemos. Pero resulta, estimados hermanos, que la esperanza, amén, dice que la esperanza que se ve, o sea, cuando yo pongo mi esperanza en la vacuna, cuando yo pongo mi esperanza en mi economía, cuando yo pongo mi esperanza en algo tangible, algo que pueda tocar, eso no es esperanza. Porque esta pandemia nos ha demostrado precisamente que nada es seguro, que todo de alguna manera se puede perder. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene resuelta su vida financiera. Todo es volátil, todo es cambiable. Y vemos eso de que cuando yo pongo mi confianza en algo supuestamente seguro, algo que yo veo, eso no es esperanza. Pero si yo pongo mi esperanza, amén, en Jesucristo, en Él realmente es la fuerza, Él es la garantía, Él es el ancla de mi fe, amén. Los que hemos estado en alguna oportunidad en barcos, sabemos de que por el barco, por muy grande que sea, ellos cuando tienen que detenerse y hacer algún tipo de actividad, ellos tienen que soltar anclas. Y por lo general, los más grandes tienen hasta 2 y 3 anclas, las tiran. Y el ancla es un aparato grande de acero, de muchas aleaciones, muy pesado, que lo tiran eh, precisamente a la profundidad del mar, y cuando esas anclas descienden, pues generan como una especie de soporte o de base o de una forma de sometimiento, de tratar de poder sostener esa embarcación frente a los vientos, para que la embarcación no se vaya a la deriva. Y el Señor habla de que la esperanza en el cristiano debe ser su ancla, porque cuando uno tiene esperanza de que un día vamos a ser redimidos, que un día vamos a ser salvos, y no solamente en el futuro, aquí. Mire, cuando uno cree en el Señor, dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Si tienes problemas, hay esperanza de que Dios te va a ayudar. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Podemos estar angustiados en todo, pero no desamparados. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Amén. Es decir, que siempre aquí, que usted y yo tengamos problemas, aflicciones, siempre habrá esperanza en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Siempre habrá esperanza en Dios. Y la esperanza es un ancla. La esperanza es algo que me sostiene, me afirma frente a los ataques de la duda, del temor, de la soledad, del desespero, de tantas cosas que nos pueden agobiar. Por eso este año lo hemos definido el año de la esperanza, porque usted y yo vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Este año vamos a declarar la palabra de Dios y estar firmes en ellas. Yo quiero colocarles el ejemplo de Abraham. Abraham, usted encuentra en Romanos el capítulo 4, en la historia de Abraham, que Abraham, él era un anciano de 100 años y su esposa era estéril. Amén, imagínense. Dice el apóstol, dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Es decir, los pronósticos científicos eran contrarios. Su esposa era estéril. Los pronósticos biológicos eran contrarios. Era un hombre ya de edad avanzada. Los pronósticos eran totalmente difíciles, imposibles. Pero, estimados hermanos, cuando el Señor se le presentó a Abraham, él le dijo, yo voy a hacer de ti una descendencia maravillosa, una descendencia, esa descendencia
que va a generar una cantidad de naciones. Usted va a tener multitudes, de su descendencia va a ser inmensa, se va a multiplicar. Pero Abraham en ese momento dijo, pero ¿cómo será eso? ¿Cómo? Si yo soy estéril, pero si yo soy viejo, mi esposa es estéril, ¿cómo será eso? Pero sin embargo Abraham creyó. Y la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia, estimados hermanos, porque Abraham creyó, amén, sin dudar. Por eso la fe y la esperanza están juntas. Hay tres virtudes que el cristiano nunca tiene que perder, y son tres. Dice, ahora permanecen la fe, el amor y la esperanza. Estas tres. Por eso el amar a Dios sobre todas las cosas será determinante en este tiempo. Amén. Si usted y yo amamos a Dios, será algo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios nos va a llenar, nos va a fortalecer. Lo segundo, amén, que tenemos que tener, amén, la fe en el Señor. La fe será siempre el vehículo, será el instrumento para conectarnos con este mundo espiritual y traer a nuestro mundo físico presente, real, las bendiciones de Dios. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por último, la tercera virtud más poderosa que tiene que tener un cristiano es la esperanza. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, por eso nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce prueba y la prueba produce paciencia y la paciencia, amén, produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo. Yo estoy sintiendo el Espíritu Santo en esta mañana, que nos habla de que la esperanza es importante, que no la pierdas. No pongas tu mirada en los pronósticos, en los comentarios, en las estadísticas, aún en lo que tú estás viendo. No pongas tu confianza en eso. Ponga su confianza y su esperanza en el Señor. Y termino diciéndoles que la esperanza, cuando uno tiene esperanza, la esperanza te hace paciente. Te hace paciente. Eso es lo que dice Romanos, el capítulo 5. Amén. Y el verso 4. Dice el apóstol, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando uno tiene esperanza en Dios, uno logra tener paciencia. Por eso el apóstol dijo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros somos muy mediáticos. Queremos ver resultados inmediatos. Queremos que todo nos llegue. Queremos que todo se resuelva ya. Pero habrán cosas que en este momento no se van a resolver. Hay cosas pendientes y seguirán pendientes. Hay cosas que no se van a definir seguramente ni este año. Pero la esperanza, el saber de que Dios tiene control, el saber de que tú y yo dependemos del Señor, que tú no te vas a morir, que tú no vas a aguantar hambre, que Dios algo hará con tu familia, con tu economía, algo hará Dios. Esa esperanza te sostiene. Algo hará el Señor. Tú y yo estamos en las manos del Señor. Esa es la esperanza que nos debe fortalecer. Y eso nos da paciencia de saber de que hay que esperar en Dios. Usted no puede esperar en otra cosa sino en Dios. Si usted se pone a esperar en lo que el mundo le ofrece o en lo que el amigo le promete, puede ser defraudado. Pero si tú esperas en el Señor y fortaleces tu esperanza en Él, estoy seguro que hoy, a partir de hoy, tu mente va a cambiar, tus pensamientos van a cambiar. Hoy yo veo algunos tan afligidos, tan tristes,
porque sienten que sus proyectos se detuvieron. Sienten que el mundo cambió, y es verdad, el mundo cambió. El mundo ya no será el mismo. Así aparezca la vacuna hoy, empiecen a vacunar. De hecho, aprovecho esta oportunidad para decirles que en 15 días vamos a tener un debate, un foro con profesionales y teólogos con respecto a la vacuna, porque algunas personas, algunos hermanos tienen dudas con respecto a la vacuna. Vamos a hacer un foro y a explicar muy bien si se puede vacunar, no se puede, cuáles son las dudas, los mitos, las realidades. Todo eso vamos a aclararlo con médicos, con profesionales, y científicos y teólogos con respecto a la vacuna. Entonces, hay muchas personas que en este momento sienten que sus proyectos de vida se detuvieron y que no saben qué hacer. Pero tranquilo, hermano. Tranquilo, hermana, amigo, usted que me escucha esta mañana, usted tiene que desarrollar en este momento la esperanza y la confianza en Dios, que el Señor tendrá el control, Él te dará la salida en su tiempo también. Ahora tienes que preocuparte es fortalecer tu fe, tus convicciones. Tienes que ahorita decirle al Señor que te ayude que tú lo conozcas más, porque eso es lo que hoy en día está pasando. Muchos creyentes no han tenido la profunda relación con Dios y todo esto los ha golpeado muy fuerte porque seguías a Dios de lejos o muy intermitentemente, eras un creyente muy fluctuante, te faltó muchas convicciones, muchos principios y ahora todo esto por eso te ha dado tan duro y te tiene desubicado. Pero si tú tienes otra vez, pones tu mirada otra vez en el Señor y empiezas a confiar en Él, a poner tu confianza en Él, no solamente vas a tener paz y tranquilidad, sino que tus pensamientos se van a aclarar. Vas a ver cómo la salida, vas a ver cómo las cosas se van a ordenar, vas a ver cómo Dios te guiará, porque cuando no hay esperanza, pues la esperanza, lo contrario de la esperanza es la desesperanza. La desesperanza es angustia, la desesperanza es incertidumbre, la desesperanza es pesimismo, es todo lo contrario, es negación, es el no tener fe. Pero si usted en esta mañana escucha esta palabra con fe, usted escucha esta palabra con convicción, yo estoy seguro, yo estoy sintiendo que Dios le está hablando a alguien que se siente desanimado, que ya no quiere ni orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere quizás aún creer en el Señor. En el nombre de Jesús yo le invito, no piense eso, esos son los ataques del enemigo. Por eso usted siente que está como en una prisión. Por eso quiero decirle, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Mire, nosotros, aunque estamos en una prisión, esta naturaleza humana a veces nos traiciona, nos engaña, nos hace sentir frágiles, se enferma, se angustia tanto. Eso es una prisión, pero somos prisioneros de esperanza, porque un día vamos a ser libertos, vamos a ser libertados de esta prisión, amén, y vamos a estar allá en la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, por fe andamos y no por vista, y creemos, y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor, el cual es muchísimo mejor. Oh, hermano, adore al Señor en esta mañana todavía, adórelo, dígale, gracias, Señor, dígale, soy un prisionero de esperanza. Dígale, Señor, soy un prisionero de esperanza. Y quiero decirle que el profeta le dijo al pueblo, mire, ustedes son prisioneros de esperanza. Ustedes tienen que volver a la fortaleza. Y la promesa de Dios es que Él nos restaurará el doble, el doble. Este año yo estoy seguro que si hay alguien que se pone el vestido, las gafas, amén, la indumentaria de la esperanza, hermano, usted y yo vamos a pasar invictos durante todo este año y de aquí en adelante. Usted se tiene que meter en la esperanza de saber de que el Señor está con usted como poderoso gigante. Que hermano, que falta esto, falta aquello, que no importa, Dios está conmigo, algo hará el Señor. Hermano, está enfermo, no, Dios me sana, y si no, me voy con Él. Esa es la esperanza, hermano. Hermano, la esperanza no es algo que avergüenza, no, esta esperanza no avergüenza, al contrario, Cristo es la esperanza de gloria. Es la esperanza de gloria.
Si usted en este año no desarrolla la esperanza en Dios, usted va a sufrir. Pero si usted hoy desarrolla la esperanza en Dios, usted va a estar tranquilo, tranquila en medio de la prueba. Hermano Steven, me gustaría que antes de hacer la oración, usted me ayudara cantando esta canción. Esperaré en medio de la tormenta. A veces esperar en Dios no es fácil. A veces agobia. Pero como dijo aquel hombre, ¿a quién iremos? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y Él es el único que nos puede ayudar. Es un mal negocio usted alejarse de Dios o andar así tan carizbajo, como tan intermitente, ¿no? Dígale esta mañana, Señor, yo quiero volver a la fortaleza. Yo quiero ser un prisionero de esperanza, que a pesar de estar en esta prisión, de este cuerpo, de este mundo tan difícil, yo tengo una esperanza que usted un día va a redimir mi alma y que aún aquí en esta situación, en esta cárcel del mundo, de mi cuerpo, usted me va a sostener. Hermano Steven, ayúdenos cantando. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.